Dentro de los impactos que ha generado la pandemia en materia económica, en el mercado laboral chileno se ve un problema importante a futuro, que ya se ve además en los números. Hemos retrocedido cerca de 10 años, según las estimaciones que se han hecho en base a estos datos, en materia de participación laboral femenina. De hecho, hace poco se conoció un estudio realizado por la organización Women in Work, que revela que Chile es el país de la OCDE que más retrocedió en materia de indicadores laborales femeninos producto del COVID-19, algo que ya había advertido también la CEPAL hace poco. Queremos abordar este tema, ver qué es lo que puede venir a partir de ahora en base a las medidas de reactivación del mercado laboral. Estamos en contacto hasta ahora para conversar sobre este tema con Valentina Paredes, economista y académica de la Universidad de Chile. Gracias por el contacto, Valentina, muy amable. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Valentina, los números están sobre la mesa. Tanto la encuesta de desempleo del INE como el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile recientemente muestran precisamente el retroceso en materia laboral, en materia de participación laboral femenina. No solo se trata de la tasa de desocupación, sino cómo la mujer está inserta en el mercado laboral. Pero detrás de esos números hay una serie de variables y realidades. ¿Qué dimensión le podemos dar a estos números? ¿Qué es lo que significa este retroceso de casi una década en un tema tan importante como este? Bueno, en Chile ya estábamos atrasados en participación laboral femenina comparado con la región. Éramos uno de los países con bajas tasas de participación laboral femenina y había llevado tiempo irla subiendo, y con esto volvemos atrás varios años, como tú bien decías, y no es tan claro qué va a pasar para el futuro, o sea, cuánto nos vamos a demorar en recuperar este tiempo perdido. No es claro, todavía hay bastante incertidumbre, todavía no sabemos muy bien cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos años y qué va a ir pasando. Estas mujeres que salen de la fuerza laboral, si se mantienen fuera por un tiempo muy grande, puede ser mucho más difícil que después vuelvan a participar. Entonces podemos ver efectos de bien largo plazo de eso que estamos observando hoy en día. Sí, ya veremos las herramientas que servirán para reactivar el mercado laboral, Valentina, pero desde el punto de vista de los factores que van a determinar la profundidad de esta crisis, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, acá el efecto tan grande en las mujeres versus los hombres tiene como dos determinantes, ¿verdad? Por una parte, la crisis golpeó mucho más fuerte los sectores que son más intensivos en empleo femenino. Entonces, los sectores, por ejemplo, de turismo, fueron mucho más golpeados, obviamente, por esta crisis producto de la pandemia. Y eso hizo que claro, se perdieran muchos más trabajos de mujeres que de hombres proporcionalmente. Sí. Pero por otro lado está todo el tema de cuidados. Esta crisis implicó un cierre de colegios, jardines infantiles, salas cuna, que eso no era algo que hubiéramos observado en crisis económicas anteriores, ¿verdad? O sea, esta crisis es bastante particular porque es producto de esta pandemia, que entonces tiene este impacto en todos estos colegios, jardines infantiles, y esto afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, porque sobre ellas recae mucho más estas tareas de cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, con datos de encuestas se ha visto que esta brecha en las horas que destinan hombres y mujeres a tareas del hogar, a trabajo no remunerado, no ha cambiado en la pandemia. O sea, antes de la pandemia, las mujeres destinaban como el doble de horas a trabajo no remunerado, y eso ha seguido igual en la pandemia. O sea, ese cambio no ha ocurrido. Sigue habiendo una desproporción en la cantidad de trabajos no remunerados que están haciendo los mujeres. Valentina, y en ese sentido, ¿tú crees que algunos de los factores que expliquen esta menor participación laboral femenina podrían acentuarse ahora y de quedar de manera permanente post pandemia? Esto en un escenario súper incierto, como tú decías, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar la pandemia, el efecto que tendrán las vacunas, la reactivación del mercado, etcétera. Pero tratemos de hacer ese ejercicio. ¿Crees tú que algunos de estos factores podrían ser permanentes? Bueno, por un lado hay harta gente que ya desde el año pasado venía como advirtiendo que este impacto mayor en las mujeres se podía incluso hacer más grande en la reactivación, porque
mucha gente ya veía que en la medida que se empieza a abrir la economía, empieza a funcionar de nuevo, pero los jardines infantiles, los colegios siguen cerrados, entonces empieza a recuperarse el empleo, pero el empleo masculino más que el femenino. Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? O sea, antes de esta última cuarentena habíamos visto que el empleo se recuperaba un poco, pero era sobre todo empleo de hombres en vez de mujeres. Entonces, por ahí viene una de las primeras cosas que podemos ver que puede tener un impacto a más largo plazo, que es que ya sabemos que mientras más una persona pase fuera de la fuerza laboral, le cuesta más volver, ¿verdad? Ajá. O sea, va a haber una laguna en el currículum, cuesta más reintegrarse. Claro. Entonces, en esta recuperación están entrando nuevamente los hombres, las mujeres se están quedando rezagadas y eso puede tener un impacto a largo plazo. Y después también puede que haya cambios en los cuidados. No sabemos si vamos a seguir en el futuro teniendo jardines infantiles tales como los conocemos. Puede que la pandemia misma nos dure más tiempo y eso puede hacer que en los próximos 2 años, 3 años, no lo sé, puede que sigamos en una dinámica donde colegios abren, cierran, o sea, que estemos con un tema de cuarentenas que vienen, van, y eso tiene un impacto. Y por último, también el mercado del trabajo va a cambiar con producto de la pandemia. Ajá. Esto también se ha empezado a advertir que puede ser que la pandemia obligue a que cambios que se venían en el mercado laboral se aceleren. Estoy pensando en la automatización. Probablemente esto venga más fuerte, producto de la pandemia, en tareas que son como más de contacto humano, que esas son las tareas que caían más en mujeres que en hombres. Entonces puede ser que estos cambios del mercado laboral haga que algunos empleos que eran los que más tomaban las mujeres desaparezcan en el futuro. Sí. Y ese es otro impacto que vamos a observar que puede tener efectos bien de largo plazo. Sí, claro, y es interesante eso porque son efectos que van confluyendo, ¿no? Por distintos ámbitos van confluyendo a un escenario más negativo. Y desde ese punto de vista, Valentina, entonces, ¿hacia dónde deberían ir apuntadas las medidas? Si es que queremos ponerle enfoque de género precisamente a la recuperación del mercado laboral, ¿qué herramientas son las que están disponibles o hacia dónde se deberían encaminar? Bueno, hay que mezclar todos estos ámbitos, ¿verdad? Porque por un lado estamos hablando de sectores donde hay más empleo femenino y por otro lado estamos hablando de cuidados. En el tema de cuidado, bueno, hay que tratar de ir fortaleciendo las políticas de cuidado. Sabemos que va a haber mujeres que mientras las salas cunas estén cerradas no van a volver a participar en la fuerza laboral. Sí. Entonces tenemos que tratar de impulsar políticas de cuidado, por ejemplo, políticas que se implementaron durante el año pasado, estas guarderías comunales que trataron de alivianar a las mujeres que tenían hijos y no podían volver a trabajar. Son formas más creativas de cuidado que son compatibles con esta vida en pandemia, ¿verdad? Más a largo plazo también ver que los jardines infantiles que quebraron en esta época o están en una situación muy precaria, que puedan volver a funcionar en el futuro. Entonces, por el lado de los cuidados hay que invertir en eso, hay que fortalecerlo, claro. Hay que asegurarse que eso siga existiendo después de este año de pandemia. Sí. Después viene el lado que habíamos dicho que la automatización puede afectar estos empleos que eran más de mujeres. Ahí probablemente haya que invertir en reconversión. Entonces, hay algunas políticas que están bien interesantes que ya se están impartiendo. Por ejemplo, este sello Mujer Construcción, que se lanzó recién en abril, que se le otorga un puntaje adicional a las empresas que tienen más de 10% de mujeres en las postulaciones a estas licitaciones del MIMBU.
del Ministerio de Vivienda y claro. Urbanismo. Son incentivos importantes. Sí. Valentina, y en esa línea, ¿el teletrabajo en particular podría aportar en algo? ¿Ha habido muchas expectativas también respecto al rol que puede tener en esta nueva etapa? Sí, el teletrabajo es bien interesante porque antes, cuando uno escuchaba de teletrabajo, siempre se vendía como esta panacea donde la mujer por fin iba a poder conciliar trabajo con vida familiar a través del teletrabajo. Y bueno, en la pandemia también se ha mostrado que no es tan así. Es cierto que durante la pandemia no es realmente teletrabajo lo que se está haciendo, sino que es como trabajo obligado desde la casa. La pandemia nos sorprendió y entonces tuvimos que, en las empresas donde se pudo, empezar a implementar este teletrabajo, sí. Pero ha sido bastante más difícil de cómo se escribía antes. Para las personas que están haciendo este teletrabajo con niños en edad escolar o niños menores en edad preescolar, es bien difícil conciliar. Sí. Valentina, nos queda pocos segundos, pero hay una reflexión final que me gustaría que hiciéramos en este espacio, que tiene que ver con el sentido de urgencia también de estas medidas. ¿Crees tú que hoy día está esto puesto como una prioridad o debería estarlo en la discusión política sobre lo que está ocurriendo en materia económica o laboral en particular? Bueno, hoy en día estamos en una situación media compleja porque estamos en cuarentena, recién estamos saliendo en algunas comunas, pero estamos todavía en la mitad de la pandemia. Pero hay que ponerle una urgencia de todos modos. La reactivación tiene que ser con enfoque de género, si no vamos a tener consecuencias de largo plazo en participación laboral femenina y tenemos que pensarlo como una inversión. Las mujeres, si es que participan en el mercado laboral, van a aumentar el PIB, va a haber consecuencias positivas económicas. Claro. Entonces hay que ponerle enfoque a eso, hay que ponerle inversión a eso. Sí, y eso requiere evidentemente capital político, ¿no? Y poner efectivamente la apuesta en esa materia cuando ya la economía así lo permita también y la situación sanitaria, por supuesto. Valentina, gracias por conversar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Bien, un tema importante, pensando en que quedan aún meses quizás para un desconfinamiento más amplio y para la recuperación de la actividad económica, ir pensando en estas herramientas aparece como algo urgente, sobre todo a la luz de los últimos datos en materia de empleo en Chile.